Mi familia falsifica la firma de mi abuela para quedarse con su propiedad, pero cuando intentan robarle sus últimas joyas, decido llevarlas ante la justicia. Tengo 19 años y desde los 17 mi tía Elena me pide dinero prestado de mis préstamos estudiantiles casi cada mes. Crecí en una casa muy pobre con mi mamá Lucía, mi tía y mi abuela Rosa en un ambiente donde llegar a fin de mes era un milagro y aunque ahora las cosas están algo mejor seguimos siendo clase baja. Cuando entré a la universidad y empecé a recibir el dinero de las becas y los créditos mi tía puso el ojo en eso de inmediato. Yo vivía con mi mamá y le pagaba $400 de alquiler además de ayudar con el seguro del carro y las compras de la comida porque sentía que era mi obligación, pero la convivencia se volvió un infierno por las peleas constantes sobre cómo gastaba mi tiempo y los reproches por no dar más dinero, así que a los 18 decidí mudarme sola aunque apenas me alcanzaba para vivir. Conseguí un trabajo de medio tiempo ganando el salario mínimo para cubrir mi renta y los gastos del carro mientras intentaba ahorrar unos pocos dólares. Cada mes soñando con algún día dar el depósito para una casa propia, un día mi mamá me llamó llorando para confesarme que había llegado al límite de todas sus tarjetas de crédito y me pidió ayuda desesperada. Terminé vaciando mis ahorros de meses para sacarla del hoyo y al mismo tiempo le presté más de $200 a mi tía que nunca volví a ver. Después de eso me puse firme y les dije que ya no podía seguir ayudándolas tanto porque me estaba quedando en la calle yo también. Pero hace poco me enteré de que mi mamá volvió a gastar lo que no tiene y está otra vez en la misma situación de antes. Me senté con mi abuela Rosa en su cocina hace unos meses y ella me confesó que mi mamá y mi tía también le estaban quitando su jubilación con el mismo cuento de las deudas. La abuela me agarró las manos y me rogó que por favor mantuviera mis ahorros en secreto porque si ellas sabían que yo tenía un respiro me iban a asfixiar hasta dejarme en cero. Seguí su consejo y durante los últimos 6 meses les he dado solo cantidades pequeñas de $20 o $30 jurándoles que eso es todo lo que me sobra después de pagar mis facturas. Ellas me miraban con una cara de decepción que me hacía sentir la peor hija del mundo, pero yo necesitaba proteger mi futuro de su mala cabeza con el dinero. El problema es que la semana pasada mi tía Elena vino a mi departamento para ayudarme con un problema técnico de mi laptop porque ella le sabe más a esas cosas que yo. Me distraje un segundo yendo a la cocina por un vaso con agua y dejé abierta la pestaña del banco con el estado de cuenta de mis ahorros a la vista de cualquiera. Cuando regresé a la sala el ambiente estaba pesado y Elena tenía una cara de odio que no la había visto nunca mientras señalaba la pantalla con el dedo temblando. Me gritó que era una mentirosa y que cómo podía tener casi $3,000 guardados mientras ellas se estaban hundiendo en deudas de tarjetas y préstamos personales. Intenté cerrarla rápido, pero ya era tarde porque ella ya le estaba marcando a mi mamá por el celular para contarle todo lo que había visto. Mi mamá llegó a mi departamento en menos de 10 minutos gritando desde el pasillo que era un egoísta y que le daba asco que su propia sangre le ocultara dinero. Se metió a la fuerza y empezó a revisar mis cosas señalando mis tatuajes nuevos y reprochándome que si tenía para tinta y para salir de fiesta los fines de semana entonces tenía para pagar sus deudas. Le dije que yo trabajo 40 horas a la semana además de estudiar y que tengo derecho a vivir un poco, pero ella se puso a llorar, diciendo que yo le debía la vida. Mi tía Elena no se quedaba atrás y me echaba en cara todas las veces que me cuidó de niña como si eso tuviera un precio en dólares que yo nunca termino de pagar. Me exigieron que les transfiriera la mitad de mis ahorros en ese mismo momento para cubrir un pago urgente del banco que vence mañana o me considerarían muerta para la familia. Yo me quedé paralizada viendo como 2 mujeres adultas me acorralaban en mi propio comedor por un dinero que me ha costado sudor y muchas noches de no dormir por el estrés. Les dije que no les iba a dar nada porque ese dinero es para mi depósito de la casa y que no es mi culpa que ellas sigan gastando en cosas que no necesitan. Mi mamá me dio una bofetada que me dejó el oído zumbando y me dijo que si esa era mi decisión que no las volviera a buscar nunca más. Se fueron dando un portazo que casi rompe el vidrio de la entrada y me quedé sola temblando sin saber si llamar a la policía o salir corriendo detrás de ellas para pedir perdón. Pasé 3 días sin saber nada de ellas hasta que mi abuela Rosa me llamó a escondidas para decirme que mi mamá y mi tía estaban armando un plan para ir a mi trabajo y hablar con mi jefe. Me dijo que Elena estaba convencida de que el dinero que tengo ahorrado no es solo de mi sueldo sino que estoy haciendo algo ilegal o que el banco se equivocó a mi favor y que querían denunciarme. Me entró un pánico horrible porque mi jefe es muy estricto y si veía ese drama familiar en la tienda me iba a despedir sin pensarlo 2 veces. Fui a casa de mi mamá para intentar calmar las aguas, pero encontré las cerraduras cambiadas y mis pocas cosas que todavía quedaban allá metidas en bolsas de basura en el porche. Había una nota de mi tía pegada a la bolsa que decía que ya que soy tan independiente y rica no necesito nada de ellas y que a partir de ahora me las arreglara sola. Cargué las bolsas en mi carro llorando de rabia y de pronto me di cuenta de que mi laptop no estaba en ninguna de las bolsas y que Elena se la había quedado como cobro por sus supuestos servicios. Llamé a su celular pero me tiene bloqueada y cuando intenté llamar a mi mamá me saltó el buzón de voz de inmediato. Me sentí totalmente desamparada porque aunque me mudé ellas eran mi única red de seguridad y ahora me habían cortado las piernas por no querer financiarles otra vez sus errores financieros. Fui a la estación de policía para preguntar qué podía hacer con lo de mi laptop y mis cosas, pero el oficial me dijo que al ser un conflicto familiar y no haber violencia física grave reportada en el momento era difícil intervenir sin una denuncia formal que tardaría meses. Regresé a mi departamento y encontré un mensaje de un número desconocido que resultó ser el novio de mi tía Elena, un tipo llamado Ricardo que siempre me ha dado mala espina por cómo le habla a las mujeres. El mensaje decía que si no entregaba los $1,500 para el viernes iban a publicar en redes sociales que yo le robo dinero a mi abuela jubilada para pagarme mis vicios. Me quedé helada porque mi abuela es sagrada para mí y sé que si ellas inventan esa mentira toda la familia extendida se me va a echar encima sin preguntar.
Ricardo es un tipo que no tiene nada que perder y sé que es capaz de cualquier cosa con tal de quedar bien con mi tía y conseguir algo de efectivo. Me senté en el suelo de mi sala a pensar si de verdad valía la pena pelear por $3,000 o si era mejor dárselos y quedarme en paz, pero sabía que si cedía esta vez nunca me las iba a quitar de encima. Mi abuela me volvió a llamar llorando para decirme que mi mamá le había quitado el teléfono y que se la acababa de esconder porque no quería que hablara conmigo. El miércoles por la mañana llegué a mi trabajo a la cafetería y noté que mis compañeros me miraban raro y hablaban en voz baja apenas me veían pasar por la barra. Uno de ellos, que es bastante cercano a mí, me enseñó un post en el grupo de Facebook de la comunidad donde mi tía había puesto una foto mía diciendo que yo era una estafadora que dejaba a su madre sin comer. El post ya tenía un montón de comentarios de gente que ni me conoce insultándome y diciendo que los jóvenes de ahora no tienen valores ni respeto por sus padres. Mi jefe me llamó a la oficina y me dijo que no podía tener ese tipo de publicidad negativa para el negocio y que me tomara el resto de la semana libre mientras resolvía mis asuntos personales. Eso significaba que no iba a cobrar las propinas ni las horas extra que tanto necesitaba para completar la renta del próximo mes y el pánico se me subió a la garganta. Salí de la oficina y vi a Ricardo estacionado afuera de la cafetería con una sonrisa cínica esperando a que yo saliera para restregarme que estaban ganando. Se bajó del carro y se me acercó para decirme que esto era solo el principio y que si no soltaba la plata antes del viernes la siguiente parada era la universidad para hablar con el decano de becas. Me di cuenta de que mi propia familia me estaba extorsionando de la manera más baja posible y que no se iban a detener hasta verme arruinada. Llamé a mi mejor amiga Sofía, que es la única que sabe toda la historia desde el principio, y me dijo que me fuera a su casa para estar segura porque temía que Ricardo intentara algo más fuerte. Mientras estábamos ahí revisando qué podíamos hacer, me llegó un correo de la universidad diciendo que alguien había presentado una queja formal sobre mi situación financiera sugiriendo que estaba ocultando ingresos para mantener mi beca. El mundo se me vino abajo porque si me hacían una auditoría y veían los movimientos de dinero que mi tía me pedía, podrían pensar que yo estaba lavando dinero o algo peor y quitarme el apoyo de estudio. Sofía me dijo que teníamos que grabar a Ricardo o a mi tía aceptando que todo era por el dinero, pero yo no sabía cómo acercarme sin que sospecharan. Entonces recibí una llamada de mi abuela desde un número público diciendo que se había escapado de la casa porque no aguantaba los gritos de mi mamá y que estaba en la plaza del centro esperándome. Manejé como loca hasta allá y la encontré sentada en un banco temblando de frío con una bolsa pequeña donde apenas llevaba unas mudas de ropa. Me dijo que mi mamá y Elena habían empezado a vender sus muebles para sacar dinero rápido porque el banco ya les había enviado una orden de embargo por la casa de la abuela que ellas usaron como aval sin que ella se diera cuenta. Me llevé a mi abuela al departamento de Sofía porque no quería que estuviera cerca de mi casa por si mi mamá decidía ir a buscarla allá y armar un escándalo mayor. La abuela me contó que la deuda no era de un par de miles, sino que debían más de $15,000 por préstamos que sacaron a nombre de ella falsificando su firma hace un año. Me sentí morir al darme cuenta de que mis $3,000 no eran nada comparado con el agujero en el que se habían metido y que por eso estaban tan desesperadas por quitarme lo poco que yo tenía. Decidimos que lo primero era ir con un abogado que la universidad me facilitó para ver cómo proteger a mi abuela de ese fraude de firmas. El abogado me dijo que si procedíamos mi mamá y mi tía podrían terminar en la cárcel por falsificación de documentos y fraude bancario, y eso me dolió en el alma aunque me estuvieran haciendo la vida imposible. Mientras estábamos en la oficina del abogado recibí una notificación de mi banco diciendo que alguien había intentado acceder a mi cuenta en línea varias veces y que la cuenta estaba bloqueada por seguridad. Era obvio que Elena todavía recordaba mi nombre de usuario o algo de lo que vio en mi laptop y estaba intentando robarme el dinero directamente desde su casa. El jueves fue el día más tenso porque Ricardo empezó a mandarme fotos de la entrada de mi edificio diciéndome que sabía que la abuela estaba conmigo y que si no la regresaba iba a llamar a la policía para reportar un secuestro de persona mayor. Yo sabía que era una mentira, pero el miedo de que la policía llegara y viera a mi abuela asustada me estaba matando. Mi abuela me tomó de la mano y me dijo que no tuviera miedo, que ella iba a declarar la verdad, pero yo veía cómo se le cortaba la respiración por la angustia. Decidí enfrentarlos y los cité en un parque neutral esa tarde diciéndoles que les iba a entregar el dinero para que nos dejaran en paz a la abuela y a mí. Le pedí a Sofía que se quedara escondida cerca grabando todo con su celular por si las cosas se ponían violentas o si aceptaban que lo de las firmas era verdad. Llegué al parque y vi a mi mamá y a mi tía con una cara de triunfo que me dio asco mientras Ricardo se mantenía un poco más atrás fumando con aire de matón. Mi mamá se me acercó y me dijo que por fin me estaba comportando como una buena hija y que con esos $3,000 podrían detener el embargo por unos meses mientras veían qué más inventar. Le pregunté directamente por qué le habían hecho eso a la abuela y por qué habían usado su firma para arruinarla. Mi tía Elena soltó una carcajada y dijo que la casa de la abuela también les pertenecía a ellas por herencia adelantada y que no tenían por qué pedir permiso para usar lo que era suyo.
Mi mamá asintió diciendo que ellas habían sacrificado mucho cuidando a la abuela todos estos años y que era justo que la casa sirviera para sacarlas de apuros. Yo tenía el corazón a 1000 por hora sabiendo que Sofía estaba capturando cada palabra de esa confesión tan cínica y descarada. Saqué el sobre qué llevaba, pero en lugar de dinero tenía recortes de periódico viejos y se los tiré a los pies mientras les gritaba que nunca les iba a dar un centavo de mi esfuerzo. Ricardo se lanzó hacia mí con la mano levantada para pegarme, pero un guardia del parque que estaba cerca se interpuso y lo detuvo antes de que me tocara. Mi mamá empezó a gritar como loca que yo era una basura de hija y que me maldecía por dejar que les quitaran la casa mientras mi tía trataba de recoger los papeles del suelo. Pensando que se me había caído el dinero, aproveché el caos para salir corriendo hacia el carro de Sofía y nos fuimos de ahí quemando llanta mientras las veía por el retrovisor gritando en medio del parque. Esa noche me di cuenta de que ya no había vuelta atrás y que la familia que conocía se había terminado para siempre. Llegamos al departamento y a los 10 minutos la policía estaba tocando la puerta porque Ricardo efectivamente había llamado diciendo que yo tenía a la abuela contra su voluntad. Por suerte el abogado ya me había dado un documento preventivo y mi abuela misma habló con los oficiales explicándoles que ella se sentía segura conmigo y que temía por su vida en su propia casa. Los policías se fueron, pero me advirtieron que si había una disputa legal por la propiedad ellos no podían hacer mucho más que evitar la violencia física. Al día siguiente recibí una llamada de mi jefe diciendo que lo sentía mucho, pero que después de lo que pasó en el parque y las publicaciones en redes sociales, la imagen de la cafetería estaba sufriendo y que estaba despedido. Perdí mi única fuente de ingresos legítimos en medio de toda esta guerra y sentí que el techo se me caía encima porque sin trabajo no podía mantener el departamento ni a mi abuela. Elena me mandó un último mensaje diciendo que ahora que estaba en la calle tal vez aprendería lo que es necesitar ayuda y que no me molestara en buscar a nadie de la familia porque todos ya sabían que yo era una ladrona. Me quedaba muy poco dinero en la cuenta corriente y los ahorros que tanto protegía iban a tener que usarse para sobrevivir en lugar de para mi futura casa. Pasaron un par de días de una calma muy extraña donde nadie me escribió ni me buscó y eso me puso más nerviosa que las amenazas constantes de Ricardo. Mi abuela me confesó que ella tenía una caja de seguridad pequeña en un banco viejo con unas joyas de mi bisabuela que mi mamá nunca supo que existían y que quería que las vendiera para tener algo de colchón. Fuimos al banco, pero cuando llegamos nos dijeron que la cuenta había sido cancelada hace 2 días porque alguien con un poder notarial había retirado el contenido. Mi tía Elena había logrado que mi abuela firmara un papel hace meses bajo engaños diciendo que era para un trámite de la medicina social y resultó ser un poder amplio para manejar sus bienes. Se habían robado lo último que le quedaba a la pobre vieja y lo habían hecho con una frialdad que me dejó sin palabras en medio del lobby del banco. Llamé al abogado y me dijo que con la grabación del parque y el testimonio de la abuela podíamos intentar una demanda por abuso de confianza, pero que eso no nos devolvería el dinero de inmediato. Mi mamá subió una foto a Instagram esa noche cenando en un restaurante caro con Elena y Ricardo brindando con vino como si se hubieran ganado la lotería. Me dio una rabia que me quemaba el pecho y decidí que si ellas no tenían piedad yo tampoco la tendría, así que le entregué el video de la confesión al abogado para que lo presentara ante el banco y la fiscalía. El abogado me advirtió que una vez que se presentara eso el proceso sería criminal y que probablemente detendrían a mi mamá de inmediato por el uso del poder notarial fraudulento. Dudé un segundo pensando en los domingos de mi infancia cuando mamá me hacía panqueques, pero luego vi a mi abuela llorando porque no tenía ni sus aretes de boda y se me quitó toda la duda. Firmé los papeles de la denuncia y esa misma tarde la fiscalía emitió una orden de presentación para las dos y para Ricardo como cómplice. Me quedé en el departamento de Sofía con las luces apagadas y la puerta con doble llave esperando a que estallara la bomba mientras veía las noticias locales por si salía algo. A las 8 de la noche el teléfono de mi abuela empezó a sonar sin parar con llamadas de números de la policía de la ciudad vecina donde vivía mi mamá. Me enteré por un mensaje de un primo que las habían interceptado saliendo del centro comercial con bolsas de ropa de marca compradas con el dinero de las joyas. El viernes por la mañana tuve que ir a la comisaría para ratificar la denuncia y ver a mi mamá a través de un cristal mientras la procesaban por fraude y robo de identidad. No se veía nada arrepentida, sino que me miraba con un odio puro y me hacía señas de que me iba a matar cuando saliera de ahí. Mi tía Elena estaba en otra sala gritando que ella no sabía nada y que todo era idea de Ricardo, pero el tipo ya se había largado con el resto del efectivo y no le encontraban por ningún lado. El abogado me explicó que debido a que las joyas tenían un valor sentimental y monetario alto el delito era grave y no alcanzarían fianza pronto por el riesgo de fuga. Me senté en la banqueta afuera de la estación y lloré por todo lo que había perdido aunque técnicamente hubiera ganado la batalla legal contra ellas. Recuperé mi laptop que estaba en el carro de mi tía, pero estaba toda rayada y con la pantalla rota como si la hubieran usado para descargar su rabia contra mí. Regresé al departamento.
Y le dije a mi abuela que ya no tenían que preocuparse por ellas, pero la casa de la abuela seguía en proceso de embargo y no había forma de detenerlo sin pagar los $15,000 que ya no existían. Al final tuve que usar hasta el último centavo de mis ahorros para pagar los honorarios del abogado y conseguir un cuarto pequeño para mi abuela y para mí porque no pude cubrir la renta de mi departamento y me desalojaron ayer. Mi mamá y mi tía están esperando juicio en la cárcel estatal y el abogado dice que les darán al menos 3 años por la gravedad del fraude y la falsificación de firmas. No me queda nada del dinero por el que trabajé tanto y mis sueños de tener una casa propia se esfumaron por completo mientras intento buscar un nuevo trabajo con una reputación manchada en el pueblo. Mi abuela apenas habla y se pasa el día mirando por la ventana extrañando sus muebles y su vida de antes aunque sus propias hijas se la hayan destruido. Ayer recibí una carta de la cárcel donde mi mamá me decía que espera que esté feliz con mi dinero y que ella nunca me va a perdonar habérselo quitado a pesar de que yo nunca recibí ni $1 de vuelta. Hoy cumplí 19 años sentada en una cama plegable comiendo un sándwich barato y sabiendo que mi familia ya no existe y que soy la única responsable de una anciana que no tiene a nadie más en el mundo. ¿Crees que hizo bien en denunciar a su propia madre sabiendo que terminaría en la cárcel o debió simplemente irse con su abuela y dejar las cosas así?